Buenos días. ¿Cómo están los alumnos, los estudiantes, los que no aprendemos Biblia? No aprendemos Biblia, aprendemos Cristo, la revelación de Él a nosotros, y hoy estamos en esta apasionante aventura de fe de descubrir o redescubrir para algunos las riquezas del nuevo pacto. Hoy es nuestro segundo día y vamos a entrar en la lección número 3, pero nos quedó, como dicen los argentinos, un cachito de la lección 2 que la tengo acá. Así que vamos a hacer un repaso fugaz de la lección 2 y vamos a concluirla, y luego vamos a entrar a la lección 3, que está impresionante. Ayer tuvimos cerca de 1,200 personas conectadas. Fue asombroso. Estamos teniendo muy buenas noticias, pero quiero aclarar algo de entrada. No se trata de nosotros. No se trata de un rating, no se trata de fama, se trata de que esta palabra no quede encerrada en el almud, en el cajón, sino que bendiga e ilumine a muchos. En eso estamos empeñados. Somos apenas los instrumentos de Dios para bendecir a la gente, y de paso, bueno, les saludo a todos. Estamos recibiendo saludos de muchos lugares, de muchas personas. Mi esposa me está mostrando ahí el monitor. Dice que estoy saliendo bonito. Bueno, ella me encuentra bonito. Les manda saludos. Les invito que hagamos una oración, porque hay un riesgo en ser expuestos a la palabra de revelación. Y es recibir el concepto, pero no la vida. Y la palabra es viviente. Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pablo, cuando se refiere al Antiguo Testamento, siempre al Nuevo Pacto, pero en el Antiguo Testamento, Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es la exhalación de Dios. Es el soplo de Dios. Así que esta mañana vamos a ser soplados y exhalados por el soplo de Dios, reavivados en donde necesitamos ser reavivados. Fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo aquella noche: el Espíritu, el neuma, sopla de donde quiere. Y esta mañana yo declaro que el Espíritu de Dios va a soplar sobre miles de personas que van a escuchar esta palabra y van a ser bendecidos por ella. Oramos. Padre, te damos gracias por regalarnos este tiempo de escolaridad, este tiempo de una pedagogía divina, donde tú vas a fluir a nosotros desde tu mente, desde tu naturaleza, desde la fuente de vida que eres tú hacia nosotros. Algo de ti va a ser transbordado a nosotros. Algo de ti va a crecer dentro de nosotros. Se va a expandir a distintas áreas de nuestro mundo interior. Anhelamos tu palabra. Tenemos hambre y sed de ti. Declaramos que este día, para algunos ya de noche, es el mejor tiempo para nosotros. Te damos gloria y honor a ti, Señor. Socórrenos de nuestra condición natural de oír. Que no oigamos con los oídos naturales ni entendamos con la mente natural, sino que podamos capturar en el Espíritu la palabra que tú nos vas a ministrar. Que podamos ser, como Pablo oraba por los efesios, reavivados, despertados, y ser impartidos del espíritu de sabiduría y de revelación. Lo recibimos, nos apropiamos de ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, partimos.
Segundo día de la escuela del nuevo pacto, así que acomódense, tomen sus lugares. Yo tengo aquí mi cafecito. Todo lo que puedan, mantengan ahí siempre un lapicito, una hoja para anotar las cosas que Dios les va dando, para que maximicemos estas 2 horas de 45 minutos. Así que arrancamos en el nombre de Jesús. Bueno, la lección pasada, yo tengo unas hojitas acá. Ayer vimos los gentiles y el nuevo pacto. Vimos que no teníamos ningún pacto por ser Goyim, pero en Abraham fuimos incluidos en el pacto, porque el pacto de Dios a Abraham fue dado 430 años antes que la ley fuera dada, ¿no? De modo que la promesa hecha a Abraham para nosotros hoy es una realidad. Pero 430 años, vimos qué significa ser la simiente de Abraham, que es Cristo, y luego vimos varios versículos y quedamos en el punto 4, donde dice: el nuevo pacto no es la continuación del viejo pacto, sino que el nuevo pacto es la continuación de la promesa hecha por Dios a Abraham. La razón es porque solo el pacto de Abraham y el nuevo pacto fueron establecidos sobre una promesa y por tanto sobre el fundamento de la fe. Cuando Pablo habla de la justicia, nos regresa hasta Abraham, no hasta Adán. Cuando Pablo habla de la fe, nos regresa hasta Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así que el punto de partida del nuevo pacto no es con Adán ni con Moisés, es basado en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las, plural, ¿no? Simientes, sino como que hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga. 430 años después, en mucho tiempo, no lo abroga. ¿Quién lo abroga? La promesa hecha por Dios a Abraham, para invalidar la promesa. Génesis capítulo 2, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis capítulo 12, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a una tierra que yo te mostraré. Aquí parte Génesis 12, lo he dicho infinidad de veces. Abraham no fue absoluto en responder al llamado de Dios, porque el llamado de Dios a Abraham se lo hizo cuando era joven, al final del capítulo 11 de Génesis, y Dios usó a Taré, su papá, para sacarlo de Ur, y luego mató a Taré y también al hermano de Abraham llamado Harán. Y cada vez que Dios le da un avance a Abraham en este llamado, Dios siempre está eliminando a alguien de su vida. Porque somos peligrosos. Todo lo que somos llamados de Dios es como decirle a alguien: no me toques, soy un llamado, no te metas con mi llamado. Pero en fin. Entonces, entre el pacto de Abraham y el nuevo pacto se halla el pacto sinaítico, o el de la ley, lo que fue dado en el Sinaí, realizado exclusivamente entre Dios y el pueblo de Israel, no teniendo relación alguna con los gentiles. Porque ¿cómo podríamos, ciencia básica, cómo podríamos tener nosotros un nuevo pacto si nunca tuvimos un antiguo pacto, ¿no? Estamos en la página 14. Acá. Disculpe. Vamos a Hebreos capítulo 8, verso 7.
Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo o nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Jesús vino, y dice también el escritor de Hebreos, para quitar lo primero y establecer lo segundo. Él quitó a Adán, estableció a Cristo, quitó a Esaú, estableció a Isaac, quitó a Israel, estableció la iglesia, quitó al hombre viejo y puso al hombre nuevo, quitó el templo de Jerusalén y puso el templo de piedras vivas, quitó la Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal y puso la Jerusalén celestial. Todo en la Escritura tiene este protocolo. Quita lo primero para establecer lo segundo. Quitó a Saúl para establecer a David, y podemos seguir todo el día cómo Dios quitó lo primero para establecer lo segundo. Y aquí vemos cumplirse nuevamente el patrón. Se quitó el primer pacto del Sinaí para establecer el segundo pacto, que es anterior al viejo pacto, porque es un pacto eterno. Ojo, el pacto de Moisés o el viejo pacto es transicional. Comenzó con la ley dada de 430 años después de Abraham, después que Dios le hizo la promesa a Abraham, y terminó con la venida de Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces la ley no es de fe. Y la ley, dice Gálatas 3:12, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Otra vez, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Esa era la ley, tenías que cumplir la ley. ¿Ves? El nuevo pacto sucede y supera al antiguo pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ya nos vamos a meter en el tema de las promesas. La lección número 3 que vamos a comenzar ahora es impresionante. Yo estoy feliz de repasar, redescubrir nuevas cosas mientras comparto esto. Hebreos capítulo 9, verso 15, dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Ahora voy a detenerme acá, porque yo sé que este lenguaje jurídico, este es un lenguaje que tiene una dialéctica. Es como cuando tú entras a la universidad a estudiar medicina. Hay un montón de palabras en ese mundo de la medicina que no son habituales en el mundo de la calle, ¿no? Los nombres de las enfermedades, de los órganos, es otro mundo, es otra dialéctica. Y aquí, con paciencia, vamos a entrar a manejar un lenguaje revelacional. Va a ser circuncidada nuestra lengua, porque las palabras definen realidades. Por eso Pablo decía, cuando yo hable, oren por mí, oren para que me sea dada palabra, para que yo hable como debo hablar. Entonces, una de las cosas con las que vamos a luchar todos es que nuestro espíritu conoce mucho más del nuevo pacto de lo que podemos explicar. O sea, hay una experiencia tan profunda con Cristo, pero al verbalizarla, al llevarla a la palabra para compartirla con nuestra gente, ahí tenemos la limitante. Además, el idioma humano se queda corto, no alcanza a definir todo lo que está inserto, las riquezas de Cristo. Por eso Pablo dice, yo fui al paraíso, estuve allí en el tercer cielo y oí palabras inefables. ¿Qué son las palabras inefables? Palabras inenarrables.
Después dice las riquezas inescrutables, en las que no se pueden traer inescrutables, que no las puedes traer hacia afuera, que no las puedes investigar, que no puedes decir, aquí tenemos 2 más 2 son 4. No es así. Yo puedo explicar esta taza de café, decirte, mira, es azul, está escrito en portugués, pero ¿cómo explica lo que no puedes traer afuera? ¿Cómo tú llevas al idioma humano, cualquiera sea el idioma humano, francés, inglés, italiano, portugués, chino, mandarín, árabe, cualquier idioma humano, se queda corto? Pablo manejaba 5 idiomas a la perfección. Él era un políglota. Y cuando fue arriba dice, oí palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Entonces aquí tenemos que sacar un obstáculo en el camino del aprendizaje revelacional. Lo digo, sacar un obstáculo en el camino del aprendizaje revelacional, que es el idioma. El idioma se queda corto. También cuando Pablo dice, si yo oro en lengua extraña, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ve? ¿Cuándo el entendimiento recibe su fruto? Cuando lo que oraste en lengua, porque cuando hablamos en lengua hablamos con Dios misterios. Cuando lo que tú oraste en lengua, que no lo entendió tu mente, tu cabecita pequeña, pero cuando tu cabecita pequeña recibe el fruto, cuando ve suceder, cuando ve ocurrir aquello por lo cual oraste en el Espíritu. Nosotros oramos en el Espíritu cosas que ni sabemos, hablamos con Dios misterio y de pronto nos empiezan a pasar cosas extraordinarias en la vida. Dice, ¿de dónde salió esto? Es el fruto del entendimiento, para que veas que oraste con Dios misterio. Entonces el lenguaje, amados siervos de Dios, el lenguaje es una limitante, pero vamos acá a pedir a Dios que Él a través de la palabra pueda revelar imágenes que podamos entender en el lenguaje que por ahora es el único medio de comunicar estas profundidades asombrosas. Ay, Señor amado, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí hay otro término de la jurisprudencia de Dios, la herencia eterna. De eso vamos a hablar en la lección 3, que la tengo acá. Romanos capítulo 4, verso 13 al 16. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, nosotros, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Tiene sentido, ¿no? Otra vez, si es por la ley, ¿para qué quieres la fe? Basta que te empeñes, que transpires, que te flageles y cumplas la ley con tus fuerzas naturales. ¿Para qué quieres fe? Eso es lo que Pablo estaba diciendo también de la ley y la gracia. Dice, al que obra, que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea, si yo trabajo un mes para ti y tú me pagas un sueldo, no me estás regalando nada, porque me lo gané, porque yo obré. Pero si yo no hago nada y tú me regalas ese sueldo, entonces ya es gracia. Pablo dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, al que no hace nada, sino que cree, wow, su fe le es contada por justicia. Señores, Dios se va a pasar toda la eternidad con nosotros en el cielo sin ser jamás recompensado por su gran salvación.
Todo es gratis. Eso cada día nos va a conmover de levantar nuestras manos, abrir nuestra boca, fluir en alabanza y gratitud a Dios. Entonces, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Podríamos hacer un seminario de cada una de estas frases. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Amén. Bueno, terminamos la lección número 2. Entramos ahora a la lección número 3. Recuerden que esta es una escuela, ¿no? Así que esta lección 3 la vamos a desarrollar en la media hora, que nos quedan 20 minutos de esta clase y la vamos a terminar en la segunda hora. Recuerden que faltando 15 minutos para las 11 de la mañana, hora de Chile, o sea, en 20 minutos más, vamos a tener un recreo. Me encanta esto, me estoy acordando de cuando íbamos a la escuela, ¿no? No sé si vieron esa película de Regreso al Colegio, de hombres mayores que volvían a la escuela. Muy chistosa. Bueno, de regreso a la escuela. Por favor, pórtense bien en el recreo, ¿no? No hagan líos. No se pasen del tiempo también. Estén atentos a la hora. Porque hay algo en lo que tenemos que aprender los latinos, a ser puntuales, ¿no? Así que arrancamos todos los días, Dios mediante, a las 10 de la mañana, hora de Chile, un cuarto para las 11, tenemos los 15 minutos, y a las 12, que a las 11 en punto, partimos la segunda hora de 45 minutos, y faltando 15 minutos para las 12, terminamos o'clock, y como se dice en Chile, calabaza, cada uno para su casa. Así decían. Salíamos todos corriendo de la escuela. Bueno, esto es para amenizar un poquito esto. Vamos a entrar a la lección 3. Promesa, juramento, pacto y testamento. Póngase los cinturones de seguridad porque vamos a entrar en una zona de turbulencias. Muy bien. Que Dios se apiade de nosotros. Número 1. Hay dos maneras legales por las cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Dos maneras legales. Recuerdan que les dije en la primera clase que Dios es legal, no legalista. Vamos a ir remarcando estos puntos. Legalista es cuando tú pones la ley como el fin. Aplicas una ley sin criterio. Aplicas una ley sin el espíritu de la ley. Aplica una ley fría, así. Eso es legalismo. No hay amor ahí involucrado. No hay nada, ¿no? Legalismo, ¿no? Nosotros somos los últimos sobrevivientes del legalismo. Sabemos el daño que hace eso. Bueno, Dios es legal, no legalista. La cruz es un asunto legal. Sí, Señor. Las ofrendas sangrientas eran un asunto legal. Entonces, hay dos maneras legales por las cuales Dios se ha relacionado con el hombre. Número 1, a través de las promesas. Y número 2, a través de las realidades. Promesa y realidad. Cuando yo era niño, hace 20 años atrás, cuando yo era niño, cantábamos una canción que decía: las promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y sé las promesas del Señor. Y alguien las contó. Dijo, 35,000 promesas mías. 35,000 promesas. O sea, ¿de qué me sirven 35,000 promesas si no tengo ninguna cumplida en mi vida? Entonces, hay gente en la iglesia con mentalidad de promesa. Señor, dame lo que has prometido. Y Dios ya te lo dio. Y otros
tenemos una mentalidad de realidades. Para eso vamos a leer Hebreos capítulo 11, verso 13 en adelante. Conforme a la fe, hablando de Abraham, de Isaac y Jacob, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Leemos inmediatamente Hebreos 11, versos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, tenga cuidado si va a juzgar a Sansón, porque Sansón está en la lista, en Hebreos 11. Siempre que predicamos de Sansón, predicamos cosas malas, que adulteró, que se acostó con Dalila, que perdió los ojos, y todo eso son realidades históricas. Pero dice Hebreos que Sansón tiene buen testimonio. Está en la lista. Yo sé que le estoy sacudiendo, le estoy matando alguna vaca sagrada a alguien. Yo creo que muchos en el cielo vamos a llegar y decir, ¿dónde está Sansón? Vamos a buscar a Sansón. Acá, yo soy Sansón. Ah, no, que te quería pedir perdón porque yo hablé mal de ti en la tierra, ¿no? Así que asegúrese bien, porque por la fe todo cambia en el nuevo pacto, todo es gracia. Por ejemplo, Moisés quedó fuera de la tierra por la ley, porque Dios le dijo, no entrarás en la tierra porque golpeaste la roca. Pero lo vemos en el monte de la transfiguración, donde apareció Moisés y Elías. O sea que Moisés entró, pero no por la ley, por la gracia. No sé si capta la figura. Esto es asombroso. Mira las cosas que estamos aprendiendo acá. Por eso no te puedes quedar con el bosquejo, porque hay cosas que van fluyendo allí, que tienen relación con esto. Entonces Sansón tiene buen testimonio. Si tiene alguien al lado, dígale, más vale que cuando predique de Sansón leas Hebreos 11. No te quedes con la sombra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, que nosotros tenemos algo mejor que lo que tuvo Abraham. A Abraham se le dio un territorio, se le dieron riqueza, pero lo que Dios nos prometió a nosotros es mejor. Y Abraham sabía que él había sido llamado a eso, que la promesa él no la iba a ver, que la íbamos a ver nosotros. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Yo por mucho tiempo no entendía esta frase, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Significa que hay un aspecto de Abraham que no se perfeccionó. Hay un aspecto de Isaac y de Jacob y de todos los santos del Antiguo Testamento antes de la cruz. Ellos vivieron antes de la cruz. Hay una parte de ellos que quedó inconclusa, que no fue perfeccionada. ¿Por qué dice para que no sean perfeccionados ellos sin nosotros? Porque nosotros somos la otra parte que vinimos después de la cruz. Somos la iglesia redimida, somos los engendrados. Por lo tanto, ellos necesitan ser insertados en nosotros para ser perfeccionados.
Nosotros nos hemos pasado toda la vida admirando a David, y ellos nos admiran a nosotros. Ellos nos necesitan a nosotros mucho más que lo que nosotros necesitamos a ellos. Dale un aplauso al Señor. Esto es extraordinario, es glorioso. Para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Ellos nos miraron a nosotros. Dice que ellos escribieron acerca de la gracia destinada a nosotros y escudriñaron diligentemente esta gracia destinada a nosotros, a los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Yo me imagino a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y todos los profetas escribiendo ahí con una lamparita de aceite, echando humo y una pluma y escudriñando el material que tenían disponible. Decían, wow, esta gracia, ¿cuándo va a suceder? Eso fue lo que le dijo Dios a Daniel. Escribe lo que has visto en un libro y ciérralo. Escribe todo lo que yo te he mostrado en un libro y ciérralo, porque esto no es para estos días, esto es para muchos días más adelante. Señores, somos la generación dorada. Somos la generación del cumplimiento de todas las profecías, de toda la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que yo estoy aquí horas y horas compartiendo esto sin cansarme? Porque el gozo y el ímpetu que fluye de nosotros nos supera. Esto es de lo que deberíamos estar hablando todo el día. Somos la generación dorada. Es como que tú podías decirle a Abraham, Abraham, tú me necesitas a mí. Tú estás siendo perfeccionado en mí porque yo soy la otra parte después de la cruz del cuerpo de Cristo. Abraham, te bendigo. Los ángeles, hermanos, nosotros, yo creo que si un día llega, estos días de la cuarentena, llega un ángel que Dios lo envía a tu casa para traerte mercadería. ¿Por qué no? Claro, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y tú ves al ángel allí, wow, se te cae la mandíbula. Pero los ángeles son espíritus ministradores. Son flamas de fuego, son espíritus ministradores que están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Así que, regresando al punto, Abraham tuvo solo una promesa. Nosotros tenemos la realidad de esa promesa. Recuerda que estamos hablando de la promesa y la realidad, las dos modalidades con las que Dios trabaja, los dos tiempos, el pasado, una promesa, el presente, tenemos la realidad de esa promesa. Una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Qué bueno que Dios no sea como nosotros, ¿no? O sea, si Dios te hace una promesa suficiente, le creemos. Si yo te hago una promesa a ti, vamos a ver si la cumple, ¿no? Además, porque tú puedes decirle a alguien, mira, yo voy a estar contigo el viernes a las 6 de la tarde, cuenta conmigo. Y aunque tengas toda la disposición, capaz que el viernes se te enfermó un hijo y hubo una urgencia y no pudiste cumplir. O sea, la promesa no es algo garantizado, es una promesa. Se puede cumplir o no, en la forma más ordinaria de comprometer nuestra palabra. Es la forma más básica, más elemental. Pero otra cosa es el pacto. Entonces, una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro, a nuestro favor. Nosotros tenemos algunas promesas, poquitas. Pablo también habla. Por ejemplo, una promesa de la esperanza de que Dios nos va a dar cuerpos glorificados, ¿no? Ya lo tenemos legalmente, pero aún no se ha realizado. Entonces, una promesa nos muestra lo que Dios hará en el futuro a nuestro favor. Una realidad nos muestra lo que Dios ya ha realizado por nosotros como un hecho concreto. ¿Ha notado usted, has notado tú, para que entremos en confianza,
que todo el lenguaje del nuevo pacto es pretérito. ¿Qué significa pretérito? Que tiene un lenguaje ya realizado. Dice, nosotros fuimos sentados juntamente con Él, ya está hecho, ¿no? Por su llaga fuimos nosotros sanados. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados, hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Todo es pretérito, ya sucedió, consumado es. Entonces, la promesa es una palabra de Dios hablada antes de realizar el hecho. Otra vez, la promesa es una palabra de Dios hablada antes de realizar el hecho. La realidad es una palabra de Dios hablada después de realizar el hecho. Todo tiene que ver con el tiempo. La promesa debe creerse. La realidad debe disfrutarse. El lenguaje del nuevo pacto, para los que hemos estudiado algunas palabritas en griego, los tiempos verbales. Por ejemplo, si yo te digo a ti, mira, me acuerdo cuando nosotros fuimos de vacaciones, es pasado. Si yo te digo, el próximo año vamos a ir de vacaciones. Me acordé de un chiste, ¿se los puedo contar? Claro. No, es que un amigo le dijo al otro, yo quiero ir de vacaciones a Cancún. Yo quiero, igual que el año pasado, ir de vacaciones a Cancún. El amigo le dice, ¿tú fuiste el año pasado a Cancún? No. El año pasado también quería ir de vacaciones. No, muy malo, muy malo. ¿Se los explico o no? Yo quiero ir a Cancún, igual que el año pasado. El amigo le dice, ¿el año pasado fuiste a Cancún? No, el año pasado también quería ir a Cancún. Bueno, si yo te digo a ti, vamos a estar juntos, estoy hablando en tiempo gerundio, ¿no? En el tiempo estoy hablando de un presente continuo. Estamos en esto, estamos trabajando en esto, estamos comprometidos en esto. Presente continuo. La palabra griega es aoristo, presente continuo. Por eso cuando nosotros leemos Mateo 28, dice, por tanto, id y hacer discípulos. Ahí se violentó el pasaje, la Septuaginta lo violentó. ¿Por qué no dice por tanto id, sino por tanto yendo? Yendo. ¿Qué significa? Que no dejes de hacer lo que estás haciendo. Mientras estás trabajando, hace discípulo. Mientras estás en el barrio, hace discípulo. Mientras vas viajando, hace discípulo. El yendo cambia todo, presente continuo. ¿Por qué digo esto? Porque en la promesa es un pasado, pero en la realidad es un presente continuo. Todo lo tenemos ya, todos los días, a cada momento lo disfrutamos. En la Biblia tenemos promesas, pero también tenemos realidades. Si tomamos como promesa una realidad, todo se verá desde una perspectiva equivocada. ¿Has visto la gente que dice, Señor, dame amor por mi enemigo? Es como si Dios te respondiera así, con voz audible a tus tímpanos. Te diría, ¿otra vez? ¿Cómo que dame amor? Nunca me escuchaste, nunca leíste. ¿No dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ya ha sido derramado sobre nosotros? Pretérito, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el tiempo, entender los tiempos de Dios es extremadamente importante. El problema de la gente que tiene un rollo tan grande entre la promesa y la realidad. En el nuevo pacto lo que nosotros tocamos son las realidades. Es como alguien decía, estás buscando un gato negro en una pieza oscura
que no existe. Estás buscando un gato negro en una pieza oscura donde no está el gato. Si estamos en el lugar equivocado, con el concepto equivocado. Entonces en la Biblia tenemos promesas, pero también realidades. Si tomamos como promesas las realidades, todo se verá desde una perspectiva equivocada. Tan pronto como creamos en una realidad de Dios, comenzaremos a experimentarla. Vivimos en un hecho concreto, consumado es. Cada vez que leemos la Escritura debemos preguntarnos, ¿me encuentro frente a una promesa o frente a una realidad? Eso determinará nuestra oración y nuestra actitud. Es como que yo le dijera a mi esposa, mi amor, te invito para ir a Viña del Mar, en Chile, es un lugar muy bonito. Yo miro para allá porque ella está ahí frente a mí. Ella me diría, tú estás loco, ya estamos en Chile, ya estamos en Viña del Mar. Así de absurdo es orar que Dios nos dé algo que ya nos dio. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Por las realidades no hace falta que oremos, sino que las veamos en el Espíritu. Una promesa puede cancelarse y quedar sin efecto, pero una realidad no. O sea, ya es tarde para que Dios no lo haga. Ya está hecho. Un hecho consumado. Todo está incluido. Es como cuando yo subo a un avión y asumo que la azafata, cuando pase por el pasillo con el carrito con la comida, es mío, ya está incluido. Es parte del paquete. Nadie pregunta cuánto vale. Está incluido, la comida está incluida, el café está incluido, es parte del paquete. Tú no puedes ponerte a decir, señorita, usted sería tan amable de darme un café. Usted simplemente lo toma, lo recibe, está incluido. Así de simple es cuando nosotros transicionamos de una mentalidad de promesa, del viejo pacto, porque Abraham dice que vio, pero no obtuvo lo prometido. Ellos vivieron de promesas. Por eso es decir, la promesa fue hecha a Abraham, porque él no tuvo la sustancia. Él disfrutó de las sombras. Él tenía que matar animales para hacer pactos con Dios. Y aún así, vivió las glorias del viejo pacto. Porque el viejo pacto fue con gloria. O sea, un pacto que abre un océano. O sea, un Dios que está sujeto a un pacto que abre un océano, que alimenta a 2 millones por 40 años en el desierto, que tiene una nube arriba y una llama de fuego, un pacto donde se dice, apenas cruzaron el Mar Rojo, Dios le dijo a ellos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y dice la Escritura, y en 40 años no hubo entre ellos enfermos, sus ropas no se gastaban. Es una cosa impresionante lo que ellos vivían. Era una iglesia en avivamiento. O sea, el viejo pacto fue con gloria. ¿Cuánto más el nuevo pacto del que estamos hablando? Vamos a dejar hasta acá. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Nos tomamos un receso de 15 minutos y seguimos adelante escudriñando estas cosas profundas. Y nos reencontraremos, Señor, en 15 minutos más en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos desconectamos por 15 minutos.